Inversores de la talla de Warren Buffett, Peter Lynch o Ray Dalio, que aparecen recurrentemente en los vídeos de nuestro canal, siguen diversas y diferentes estrategias que les ha llevado al éxito en el ámbito bursátil. Aún con sus diferencias, hay una famosa regla de un antiguo economista italiano que los tres parecen aplicar a rajatabla. En el vídeo de hoy vamos a averiguar quién es este economista, en qué consiste su principio de ley, y cómo la aplican todos estos superinversores. Comenzamos. La ley de Pareto, también conocida como la regla 80-20, es un principio que establece que, en muchos casos, aproximadamente el 80% de los resultados provienen del 20% de las causas. En otras palabras, una pequeña parte de los esfuerzos produce una gran parte de los resultados. La ley toma el nombre de su creador, el economista, sociólogo, filósofo y empresario italiano Wilfredo Pareto, quien abandonó sus estudios en ingeniería para volcarse de lleno en convertirse en una de las personalidades económicas más relevantes de finales del siglo XIX y principios del XX. Según la ley de Pareto. 1. El 20% de los clientes de una empresa generan el 80% de los ingresos. 2. El 20% de los productos representan el 80% de las ventas. 3. El 20% de los esfuerzos producen el 80% de los resultados. Este principio se puede aplicar a muchas áreas de la vida, como los negocios, pues ayuda a identificar los productos o servicios más rentables, los clientes más valiosos y las actividades más productivas. La gestión del tiempo, puesto que sirve para priorizar tareas y concentrarse en lo que realmente importa. Y el desarrollo personal, ya que identifica las habilidades que más contribuyen al éxito. Podemos utilizar esta regla tanto para, como comprobaremos más adelante, confeccionar nuestra cartera de inversión, como para nuestra vida cotidiana. Para ello debes analizar, primero, tus actividades, proyectos o recursos para identificar el 20% que genera el 80% de los resultados. En este canal, sin ir más lejos, aproximadamente el 20% de los vídeos publicados generan el 80% de las visualizaciones totales del canal. Por lo que decidimos, en su momento, analizar los patrones y temáticas de estos vídeos para dedicar la mayor parte de nuestro tiempo y esfuerzo a ese 20%, reduciendo o eliminando las actividades que no aportan un valor significativo, como tratar de temas que, estadísticamente, se ha demostrado que no le interesan a nuestra querida audiencia. Así que, si tienes un negocio como un restaurante y lo analizas con profundidad, te habrás dado cuenta que, aproximadamente el 20% de los platos de la carta te producen el 80% de la facturación diaria, y que el 80% de toda tu facturación semanal se concentra en el fin de semana, que supone poco más del 20% del total de la semana. Y así podríamos seguir hasta el infinito, pero vamos a ir al grano, centrándonos en lo que interesa, que es aplicar esta ley en nuestras estrategias de inversión, y el primer paso consiste en aplicar el principio 80/20 en el Asset Allocation. Al igual que en otros ámbitos, un pequeño porcentaje de tus activos generará la mayor parte de tu rentabilidad. Identifica esos activos clave, aquellos que históricamente han tenido un mejor desempeño o que tienen un mayor potencial de crecimiento. Dedica la mayor parte de tu tiempo y análisis a estos activos clave, realiza un seguimiento más exhaustivo de su evolución, y ajusta tu estrategia en función de tus necesidades, con la idea de encontrar un equilibrio entre maximizar los retornos y minimizar el riesgo, eliminando lo que no suma. De esta manera, si tienes activos que no están generando un rendimiento significativo o que están aumentando tu riesgo de manera desproporcionada, considera eliminarlos de tu cartera. En la década de 1980, el inversor Gary Brinson demostró que más del 90% de la variación en la rentabilidad de las inversiones se debe a una adecuada asignación de activos o asset allocation, y menos del 10% a la predicción y selección de acciones, llevando a la ley de Pareto hasta el extremo. Por otro lado, la asignación de activos es el único factor sobre el que podemos ejercer alguna influencia. Como bien dice William Bernstein en su fabuloso libro Los 4 pilares de la inversión. Dado que usted no puede predecir con éxito el mercado, la selección de activos debe ser el foco principal de su estrategia de inversión, porque es el único factor que afecta a su riesgo de inversión y a su rentabilidad que puede usted controlar.
A continuación, vamos a poner un ejemplo de asset allocation basado en la ley de Pareto en práctica. Imagina que tenemos una cartera de inversión diversificada compuesta por los siguientes activos. 1. 50% en acciones. Distribuidas en empresas tecnológicas, 30%. 2. Empresas de consumo, 25%. 3. Empresas de energía, 20%. 4. Empresas financieras, 15%. 5. Empresas de salud, 10%. 2. 40% en bonos. Bonos del gobierno norteamericano a 10 años, 30%, y bonos corporativos de alta calidad, 20%. 3. Fondos de inversión inmobiliaria, 10%. 4. Otros activos de riesgo. Oro, 5%. Criptomonedas, 5%. Primero, identificaríamos a los mayores contribuidores al beneficio de la cartera atendiendo al historial de rendimiento. Supongamos que en los últimos 5 años, las empresas tecnológicas han generado el 50% de la rentabilidad total de la cartera, ya que este sector ha encabezado las ganancias del último lustro. Sin embargo, también han sido las más volátiles. Dado el rendimiento histórico, podríamos considerar aumentar la ponderación de las empresas tecnológicas hasta un 40% y reducir la de otros sectores con menor rendimiento. Pero, a pesar de su buen rendimiento, mantener una concentración excesiva en un solo sector puede aumentar el riesgo de manera considerable. Podríamos considerar diversificar aún más dentro del sector tecnológico, invirtiendo en empresas de diferentes tamaños y subsectores, incrementando así la exposición a las empresas tecnológicas. Dada su histórica buena performance, podría ser una buena idea aumentar la ponderación en este sector, pero siempre vigilando la volatilidad. Al mismo tiempo, reduciríamos la exposición a sectores de menor rendimiento. Si otros sectores como energía o finanzas no han generado los resultados esperados, podría ser conveniente reducir su ponderación. Otro factor interesante sería evaluar la diversificación geográfica. Dado que el mayor rendimiento ha provenido en el último lustro de las empresas norteamericanas, es posible que muchas carteras de inversión estén sobreponderadas al mercado estadounidense. Así que debemos preguntarnos, ¿está nuestra cartera de inversión suficientemente diversificada geográficamente? Podría ser interesante incluir activos de mercados emergentes, Europa o small caps con mayor potencial de crecimiento. No debe olvidarse nunca la ley de la reversión a la media. En cuanto al oro y las criptomonedas, estos activos pueden servir como diversificadores, pero su volatilidad es alta. Es importante evaluar si su inclusión en la cartera sigue siendo coherente con el perfil de riesgo del inversor, ya que las espectaculares subidas de los últimos tiempos, especialmente en Bitcoin, pueden haber descompensado ciertas carteras donde tales activos están presentes. Por lo que se debe rebalancear la cartera periódicamente para mantener las ponderaciones iniciales y evitar desviaciones significativas. Los ajustes deben ser coherentes con la tolerancia al riesgo del inversor. Como últimas consideraciones debemos tener en cuenta el horizonte de inversión, puesto que a largo plazo se pueden asumir mayores riesgos en busca de mayores rendimientos, así como los costos de transacción. Los cambios en la cartera conllevan costos, por lo que deben ser evaluados cuidadosamente. Si te está gustando este vídeo, dale un buen like, comparte, comenta, suscríbete y recuerda activar la campanita de todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Warren Buffett, el reconocido oráculo de Omaha, es un ferviente creyente en los principios fundamentales de la inversión. Uno de los conceptos que ha guiado su exitosa carrera es, precisamente, la ley de Pareto o regla 80/20. Aunque Buffett no ha explicitado nunca una fórmula matemática en sus inversiones, la esencia de su estrategia se alinea perfectamente con esta ley. Veamos cómo. 1. Concentración en unas pocas empresas excepcionales. En lugar de diversificar en cientos de empresas, Buffett se enfoca en un número reducido de compañías que considera extraordinarias. El 80% de su fortuna proviene de un pequeño grupo de inversiones muy exitosas, como Coca-Cola, Apple, See's Candies o The Washington Post. 2. Enfoque a largo plazo. Buffett invierte con una perspectiva a largo plazo,
creyendo que el valor de una empresa crecerá con el tiempo. El 80% de sus ganancias a menudo proviene de inversiones mantenidas durante décadas, como las 4 en que mantuvo The Washington Post en cartera, o las 5 décadas de See's Candies. 3. Dedicación. La clave radica en que, en lugar de realizar un análisis superficial de muchas empresas, Buffett dedica un tiempo considerable a investigar en profundidad aquellas que le interesan más. El 80% de su tiempo de investigación la dedica a un pequeño grupo de compañías, sabedor que, unas pocas, serán las que mayor rendimiento le proporcionarán en el futuro. Buffett busca empresas con un margen de seguridad significativo, es decir, aquellas cuyo precio de mercado está significativamente por debajo de su valor intrínseco. Esto le permite comprar activos de alta calidad a precios atractivos. Al aplicar la ley de Pareto, Buffett ha logrado construir una de las fortunas más grandes del mundo. Sus principios se alinean perfectamente con esta ley, primando la calidad sobre cantidad, puesto que Buffett busca calidad en sus inversiones, no cantidad, ya que es consciente de que el 20% de las empresas seleccionadas le proporcionan el 80% del rendimiento, estando dispuesto a esperar años para que una inversión madure. Por ello se concentra en un número limitado de áreas donde tiene una ventaja competitiva, dedicando el 80% de su tiempo a encontrar ese 20% de negocios de mayor calidad. En resumen, la ley de Pareto ha sido una guía invaluable para el inversor de Omaha. Al concentrarse en un pequeño número de inversiones de alta calidad, ha logrado resultados extraordinarios. Este enfoque minucioso le permite identificar aquellas compañías que tienen un sólido historial, un modelo de negocio sostenible y un potencial de crecimiento a largo plazo. Cada uno de nosotros, sin embargo, tenemos que aplicar la ley siguiendo nuestros principios. Invertir en conocimiento paga el mayor interés y no exige comisión a cambio.